Con el objeto de verificar la existencia del quórum legal, solicito al diputado secretario que sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya, presente. Diputada Marta Josefina Lemos Urroy. Presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 3 de los 3 diputados y diputadas que integran la comisión. Muy bien. En virtud de que existe quórum, se declara el inicio de la reunión del día 22 de febrero del año 2019, instalada en la sala Morelos, ubicada en el primer piso del Poder Legislativo, por lo que todos los recuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4. Análisis de la iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, formulada por el diputado Alejandro Gloria González, a fin de reformar la fracción 27 bis y adicionar la fracción 27 ter del artículo 132 y fracción 2 del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, así como un decreto para adicionar la fracción décima al artículo 105 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y un acuerdo para exhortar respetuosamente a las secretarías de Educación y Deporte y de Innovación y Desarrollo Económico en relación a permisos laborales para la conciliación laboral y familiar. Asunto 47. Quinto, informe y en su caso analizar las iniciativas turnadas a esta comisión. Asuntos 147, 148, 225, 287, 289, 373, 334, 375, 440, 487, 488, 499, 491, 525, 529, 530, 531, 536 y 538. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura y hora de término de la reunión. Solicito al diputado secretario se sirva de someter a consideración de los integrantes de esta comisión el orden del día e informar a la presidencia y al resultado de la reunión. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a la señora y señores diputados, los que estén por la afirmativa, respecto del contenido del orden del día, por favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que la misma fue remitida con la debida oportunidad para su cumplimiento, le solicito al diputado secretario pregunta a los integrantes si tienen alguna objeción respecto al acta de la reunión anterior y en su caso se someta a aprobación de los integrantes. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a la señora y señores diputados si tienen alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior. Informo a la presidencia que no se han manifestado objeciones en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior. Ahora bien, les pregunto a la señora y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones por la aprobación del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Continuando con el desarrollo del orden del día, se procede al análisis de la iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, formulada por el diputado Alejandro Gloria González, a fin de reformar la fracción 27 bis y adicionar la fracción 27 ter del artículo 132 de la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, así como un decreto para adicionar la fracción 10 al artículo 105 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y un acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación y Deporte, de Innovación y Desarrollo Económico en relación a permisos laborales para la conciliación laboral y familiar. Asunto 47. ¿Será espacio para que intervenga el diputado iniciador? ¿No está presente? Pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna intervención para explicar la iniciativa. Esta iniciativa es presentada por el diputado Alejandro Gloria. Es a raíz de las reformas efectuadas en el 2011, en las cuales se buscaba reformar nuestra legislación respecto a los derechos humanos y a la seguridad social a través de las licencias y permisos de paternidad, buscando con ello la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que permitiría la redistribución de los roles de género, fomentando así la integración familiar en atención a los hijos e hijas. El Código Administrativo, esta situación se encuentra un poco limitada en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua. Asimismo, se pretende acabar con la desigualdad entre el hombre y la mujer y fortalecer los lazos familiares, por lo que se busca reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en la fracción 27 bis y adicionar en el artículo 92 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en donde se otorga un permiso de paternidad por 15 días. Actualmente está con 5 días laborales. Entonces se pretende que sean 15 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento o adopción de sus hijos, así como adicionar en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en la fracción 27 ter y al artículo 105 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, la fracción 10ª, con el fin de otorgar permisos con goce de sueldos a los trabajadores para asistir a reuniones escolares de sus hijos y hijas, y o cuando los mismos padezcan alguna enfermedad que no les permita valerse por sí mismos o que requieran de la asistencia permanente de un familiar. Asimismo, el exhorto es al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, Innovación y Desarrollo Económico, para garantizar la conciliación laboral y familiar para los padres y madres trabajadores. Esto es de lo que se trata la iniciativa. No sé si ustedes traen ya un análisis de ella. Habría nomás, si me permite la palabra, habría nomás que comentar ahí. El tema es muy bueno porque yo creo que la salud es de todos, ¿verdad? Y más involucrados por las personas que son de la familia, sobre todo cuando hay un tema de enfermedad de un recién nacido o de la madre. Aquí nomás me quedaba la duda a mí de quién era el que iba a definir si esta persona tenía la enfermedad a tal grado para que se le pudieran otorgar los 15 días al padre, que subiera de 5 a 15 días. Es decir, quién va a certificar que el niño tenga o necesite los cuidados para que se le pudieran dar esos 10 días adicionales al padre. No sé si lo pudiéramos integrar dentro del tema. Mire, nosotros yo me di a la tarea de checar otras legislaciones. Sí. Y al respecto sí hay, por ejemplo, en el caso de Baja California, se extiende a 15 días, por ejemplo, en el caso cuando hay un parto prematuro, el menor presenta alguna discapacidad, la pérdida del producto o haya múltiples, la persona que lo va a determinar es el médico tratante. En la misma institución. Ajá. Donde se está atendiendo la madre. Así Perfecto. es. Y ellos son los encargados de certificar si la madre o el hijo tuvieran alguna complicación. Ajá, y requirieran de los 10 días adicionales del padre así para es. que se De
De hecho, son los encargados de determinar la incapacidad médica laboral en todos los casos, entonces pudiera seguir la misma suerte en esta situación. Está más o menos sencillo el conocimiento del sistema. Sí. Yo creo que, a reserva de que hubiera alguna cuestión ahí de decidir, podemos dar la idea de someter la constitución para aprobación, porque pues es claro que es el objetivo de la Comisión Ejecutiva. Yo propondría que con base en esta información inicial se puede ya como bien. Con una aclaración, la iniciativa no contempla la propuesta que hace el diputado en este momento, no dice exactamente quién puede determinarlo, en qué casos, es decir, tendríamos que presentarles a ustedes un proyecto ya definido del decreto para que ustedes nos pudieran decir si ese es el texto que ustedes desean aprobar. En este momento nos llevamos la instrucción, en todo caso, y les recordar a ustedes de elaborar el dictamen positivo y en posterior reunión presentarles el proyecto de dictamen para luego, ya con el texto que sería presentado ante el Pleno, ustedes pudieran aprobarlo y en su momento firmarlo para ser presentado. Bueno, yo lo que diría es, me parece correcto que se aborde esta necesidad, pero si metemos algún requisito que después necesite un juicio para determinar qué procede, es meter una bronca el ejercicio de este derecho. Yo creo que vamos a poder pensar que se dé por hecho que en cualquier momento se afirme eso y se dé por hecho que se prueba sin tener que hacer un juicio para que determine porque si no, no va a poder ejercerse sin que exista ese estudio. Y a la hora de la hora, pues, se convierte en un tema pues, que no puede ser resuelto. ¿Quién lo va a resolver? ¿Qué tribunal? ¿Cuándo? ¿Qué cosa de bueno? Y se le va a ocurrir siquiera ejercer el derecho de protección. Yo creo que ahora considera lo que vamos a hacer en nuestra quedándose en el acontecimiento según este derecho, pues estamos por ello que la verdad van a aumentar y interpretar las cosas reales. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si resulta un médico, pues que el médico le resuelva. Entonces, nos ponemos aquí, tenemos que hacer un juicio para que se haya mantenido. Y si no, no hay juicio, entonces mejor pues no meter nada, porque tenemos cada caso se hace inútil de manera de ejecución. Esto es un procedimiento para que se demos por eso que una vez que se dé el acontecimiento, pues se procede a esta ejecución. Lo cual no que se da eso que así se mostrará. Yo creo que La idea de la enfermedad, bueno, la propia iniciativa contempla el tema de que estos 10 días adicionales se le den a la familia o al papá cuando presenten una enfermedad, la madre o el hijo, ¿verdad? Si de alguna manera no presentan la enfermedad, no se contemplarían estos 10 días adicionales. Yo les preguntaba, mi tema es, por el caso de que alguna persona pudiera abusar, en el caso de que no tuviera la madre o el hijo la enfermedad, quién era el que lo tenía que certificar, no irnos a una instancia adicional para no generar broncas o generarle problemas a la persona que está en el hospital propio. Y la idea suena bien de que el propio médico que lo está atendiendo, pues el que certifique, ¿no? con un
un escrito muy sencillo, pero en donde él avale que él está certificando que la persona tiene una necesidad, ¿no? O una enfermedad específica, ya sea tanto la madre como el hijo. Entonces, esa era la idea, no irnos a tribunales ni nada, sino hacerlo de una manera muy sencilla y propiamente donde está atendiendo la madre. Sí, sería el médico tratante. El médico tratante. También aquí quería yo hacerles un comentario. Dentro del exhorto viene, bueno, la iniciativa dice: exhorto a la Secretaría de Educación y Innovación y Desarrollo. Ahí sería a la Secretaría de Educación y a la de Trabajo y Previsión Social. Yo creo que ahí existió un error, porque pues la Secretaría de Trabajo es la que realmente tiene a su cargo los derechos y obligaciones sobre el patronal. Entonces ahí nada más sería cambiarlo. No sé qué les parece. Sí, por eso les comentaba, una vez que ustedes se acuerden el sentido del dictamen que deba elaborarse, nosotros presentaríamos también a esta comisión un documento ya elaborado con todos los detalles y con el punto de vista técnico para que ustedes lo valoraran en la próxima reunión y hicieran las adecuaciones y las propuestas que ustedes consideren necesarias, porque en el análisis que nosotros hemos realizado y en el estudio comparado hecho con legislaciones de otros estados, vemos que pudiéramos enriquecer la iniciativa de los legisladores que la proponen o de los proponentes, estableciendo supuestos o más supuestos de los que vienen en la iniciativa. Es decir, hay legislaciones que contemplan la enfermedad del hijo, la enfermedad de la madre, discapacidad del hijo, parto prematuro, la muerte del producto, embarazo múltiple, y que todos estos supuestos, estas legislaciones consideran que sí es necesario que al padre se le otorgue más tiempo para que estar con la madre, con los hijos o el hijo, para dar mayor fortaleza pues, al sentido pues, de la iniciativa. En ese sentido, y de manera técnica, quisiéramos nosotros presentarles un proyecto de dictamen que ustedes lo valoraran con anticipación y, llegado el momento, nos indicaran que sí y que no pudiera quedar pues, el dictamen final para presentarlo. Pues, así le dejamos. Yo insistiría en que no se impongan requisitos, porque cualquier requisito nos podría controlar. Si ustedes se imaginan el derecho del padre a tener tiempo para hacer la gente, pues no hay nada más estar pendiente a ver si su gratitud es la necesidad que esté pendiente para usted. Aquí se imaginan ustedes un trabajador puede ser que su padre esté atento que tenga el derecho de tener trabajo. ¿Quién más tiene capacidad real? Yo no digo que ustedes conozcan los problemas, pero hay cabrones que no le dan chance ni de voltear ni de ir a la noche. ¿Qué es que es un derecho que se le establece a la persona? Se establece a cuidar a su hijo, más vale dejar sin requisitos, ¿no? Usted estudió muy bien, pero no le ponga más y yo lo aprendí. Diputado, también queda ahí pendiente el otorgamiento para los permisos para reuniones escolares. No sé si también es propuesta de esta iniciativa. Bueno, yo creo que Ese tema, ¿cómo viene esa nada nos cuesta a nosotros. O sea, en la iniciativa dice que se buscará otorgar permisos con goce de sueldo a los trabajadores o trabajadores para asistir a las reuniones escolares de sus hijos e hijas, y o cuando los mismos padezcan de alguna enfermedad que no les permita valerse por sí mismos o requieran de la asistencia permanente de un familiar.
De hecho, esa es la adición al 27 ter del 132 de la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que procede también actual. Nada nos perjudica ese que se refiere al derecho a cuidar. Obviamente, el único asunto que se puede dar es si faltaste y no acreditaste si el patrón les cuenta su que el pleito sea por si el patrón quiere eso. Pero tiene que acreditar que lo acredite. Pero por lo tanto, la autoridad se va a ir sin acreditar a nadie. No tiene por qué comprobar si nadie. Tenemos que tener la posibilidad de tener la buena fe. Tener la chance de darle a un trabajador el tiempo para que cuando esté enfermo y regatearle 2 días. Diputado, aquí me permito comentarles, hay unas iniciativas ante el Senado y otra en la Cámara de Diputados en donde se establece precisamente otorgar estos permisos. En una dice que se otorgarán 40 horas al año a través de permisos diferidos. Esta prestación dice si no se ejerce no es acumulativa ni retroactiva. El patrón estará facultado a corroborar o solicitar la constancia correspondiente de que se utilizó el permiso para los fines del párrafo anterior. De lo contrario, podrá aplicar las sanciones. Así viene, esta es una iniciativa de la Cámara de Diputados. 40 horas al año. De alguna manera está obligado. Así, a corroborar que el permiso se utilizó para los fines de permisos escolares. El derecho del patrón es a corroborar las obligaciones. Es al revés. Si un patrón dice que no fue a la escuela, pues que lo demuestre que corre. ¿Por qué tenemos que acreditar a un padre que de por sí son irresponsables y no van a ver a sus hijos ni a la escuela? Cuando se les ocurre ir Solicitando. proponerle para que le quiten un día de salario, más vale que no le acabamos de decir que perceptor, vamos a darle derecho a los padres para que van a los hijos. ¿Cuántos padres por ustedes estén atentos a la escuela? Yo no creo que casi. Oiga, es mejor que todos tengan derecho a la escuela, hasta que le digas si tú andas en la droga, cuando menos golpean, si ponen contactos de maestros. Eso es una cosa real. Entonces, más vale dejarles derecho a que vayan a la escuela. Los que se les ocurre ir, casi van más y más. En la iniciativa ante el Senado establece que sea por lo menos una vez al mes, así igual, ¿verdad? En el permiso para participación de los padres en actividades de educación de sus hijos, establece una vez al mes, entonces esos son los antecedentes que tienen derecho a ir cuando los padres maestros para que les regalemos un día. Es que sí que tienen derecho, no estoy de acuerdo, pero sí, como hay a veces abuso por parte de los patrones, pudiera ser un abuso a la inversa. Y me gustaría apoyar un poquito también el tema de... Las escuelas sería más fuerte ese abuso si se pone una restricción. O sea, a lo mejor viviendo como esa idea que está en el Senado, Suena bien. pudiera verse. De hecho, esa del Senado está aprobada ya, nada más que sí le quitaron eso de una vez al mes. O sea, sí está aprobada y dice que, o sea, es una reforma al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice: la Secretaría de Trabajo y Previsión Social implementará las acciones para promover la flexibilidad de la jornada de trabajo a fin de facilitar participación. Ahí decía, originalmente la iniciativa dice una vez al mes, pero en la aprobación se quita eso. Dice: para los padres de familia en las actividades de educación y desarrollo de sus hijos, los trabajadores no estarán obligados a reponer las horas de la jornada de trabajo destinadas a este fin siempre que acrediten su participación con las autoridades escolares. Yo digo que tiene que ir en ese sentido, acreditando la participación. Porque no es difícil acreditar una vez que lo hacen, ¿no? Cuando no lo hacen, pues es muy difícil acreditar. Nada más ahí dejarse sin horas, sin días, así. Eso es lo que van a determinar ellos con dirección. Yo creo que eso hay que checarlo. ¿Checar qué dentro? En que las horas, si pudiéramos ponerle horas, Vamos viendo la o días. realidad. Una sociedad
lo que requerimos es estimular la llegada, la atención y la observación de los padres con sus hijos. Sí. Donde unas cosas prácticamente importantes que los padres vayan a la escuela con los hijos. Ni siquiera se dicen números, porque la inmensa mayoría de los padres dicen Yo le voy a dar un ejemplo. Mire, en Camargo me tocó estar con muchas escuelas. Es una gestión especial. Todos los que toman agua de Camargo cuentan bien, pero mire, Y luego yo estoy hablando de un derecho abierto, porque si no se meten los requisitos, se comunican. ¿Cuánto cuesta un día hacer el niño? 77, 900, 100, bueno, 120 pesos. Está poniendo un requisito para que el padre acredite eso ante un patrón que le quiera cobrar el día que falta porque dice que no es cierto, es poner una traba al ejercicio de ese derecho. Mejor lo declaramos como tal, damos por hecho que haga una gobernador de inserción. Entonces, ejerza, porque eso es un estudio. De otra manera, no, hombre, la verdad es que no conoce patrones, es que en Camargo la gente vive bien, pero hay camaradas que se mantienen explotando peligrosamente. sí, Ahí adentro, no 3 pesos, son capaces de y obviamente lo levanté. Es que tú tienes que acreditarme aquí, que te citó la maestra, el maestro, a una junta escolar aquí. ¿Cómo se va a aplicar aquí? Una carta, un ¿Por qué no necesito de una carta? ¿Qué necesidad hay? Vamos ganando el derecho a citación. El circular, mandan el circular de escuela. Es que es ponernos en un cuento de un procedimiento imposible de que ustedes, pues imagínense cómo funciona. Que por sí tenemos dificultades para hacer que los maestros de escuela se fijen hasta cuando los estudiando droga a los 7 años. Entran a la primaria y ya está recorriendo droga. Evidentemente es una bronca de una sociedad. Vamos dándole el derecho al padre a que si tiene algún interés en ir a la escuela a preguntar con su hijo, que lo haga con todo el corazón y que esté plasmado como un derecho. ¿Pero cuántas veces lo harían al mes? No, pues las que se necesiten. Por lo regular en las escuelas, los que tenemos hijos, casi por lo regular, cada 2 meses es cuando reúnen a los padres de familia para presentarles calificaciones y cómo van los hijos, ¿va? Entonces, pues hay que ver eso, cuántas veces al mes tendrían que ver esas faltas y sí justificarlas. Si nosotros decimos que tiene ese derecho y no ponemos ninguna otra cosa en los ejercicios, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues que los padres van a reportar cuando citan. Yo creo que eso de que los padres citan cada 2 meses. Bueno, cuando es para calificaciones, cuando son cosas más urgentes, pues sí te podrán citar en cualquier otro momento. Pero por lo regular, casi son cada 2 meses, por lo regular. Sí. Y eso sería lo que es que porque tenemos que sospechar que ahora lo van a hacer el informe al patrón para que no les cuente si es una cosa que nos metería en la bronca de que hace nulo el derecho, porque hay patrones suficientemente todos para darle la cabeza. Y cuando un patrón va a decir, no, tú no faltas ese día, y entonces te voy a disfrutar los 110 pesos que vas a ganar, ustedes imagínense, es un tema de político, 110 pesos, pero es para el trabajador la posibilidad de estimularle para que vaya, se haga una tendencia de que los padres de familia se conecten con el maestro de la escuela. ¿Por qué? Porque para tener la posibilidad de educar a los chavos que andan en la calle expuestos a que los comen con puros costumbres, lo cual es una realidad. Todas las cosas funcionan. Más vale que estimulemos a los padres para que se mantengan atentos con los maestros. Si metemos un requisito, sea cual sea, no, es que me están mirando. Yo les aseguro que si hay patrones que tendrían alguna convicción de
carácter persecutorio de negarle a un padre de familia el reporte infantil para ir a una escuela. Evidentemente, yo lo que propongo es, vamos a deshacer ese hecho y poner ese requisito. Y bueno, pues esa es una propuesta. Bueno, yo sí ya más por el tema de que sí darles el derecho, ¿verdad? Como eso, porque sí es importante que asistan, pero sí con una obligación de solventarlo de alguna u otra manera. Sí, creo que sí, así como comentamos. Yo opino lo mismo. No sé qué cosa ustedes elaboran. Bien, lo que procedería pues en el trámite legislativo sería que ustedes en este momento acordaran o sometieran a votación la iniciativa, ya sea en los términos en que es propuesta por los iniciadores, o bien el sentido positivo, con lo que han manifestado ahorita, con las adecuaciones que ustedes han propuesto, primero agotando la aprobación de las propuestas que se hicieron, pues modificaciones que se están haciendo en este momento al posible proyecto de dictamen, que en resumidas cuentas, según lo manifestado aquí, están todos de acuerdo en aprobar de manera positiva la propuesta de los iniciadores, con las salvedades de la justificación tanto para los días extras los días extras para los padres de familia, con la justificación, y en el caso de las juntas escolares también con la justificación, lo que alcanzo a entender hasta ahorita, y que aprobaran también la posibilidad de que el acuerdo que se propone por los iniciadores se haga a instancia diversa, dado que es a esta la que pertenece la petición que se hace. Esas serían las tres modificaciones que ustedes han manifestado en este momento, y en términos de votación tendría que ser o como se propone por los iniciadores o con las adecuaciones que ustedes han manifestado. Okay. Entonces, ¿tomamos votación? Sí. Así es. El sentido del dictamen, el sentido positivo o negativo para empezar a trabajarlo, y la forma, pues, el contenido del proyecto. Bueno, pues así como lo comentan en primera instancia, la iniciativa, si están los que estén a favor de levantar su mano, en sentido positivo de la iniciativa, los que estén en contra y los que estén, se abstengan. Entonces quedamos de acuerdo en 3 votos a favor del proceso de la iniciativa, se vota de manera positiva, y nomás ahora queda de reserva tomar en cuenta el voto para la modificación. Si se queda como está, o le ponemos los que estén a favor de que se quede como está, es decir, sin justificaciones, y los que estén a favor de que tenga justificación. Entonces, vamos en ese sentido. Les informo al presidente que dos diputados estamos de acuerdo en que tenga alguna justificación en el tema de los días, las horas y la participación de los padres en las actividades de sus hijos, y también en las actividades del cuidado de su esposa o su nuevo bebé. Entonces, que la señora me haga la redacción. Sí, señor, presentaríamos la próxima reunión para que ustedes la valoraran y la aprobaran.
guiadas para tratar el informe aquí. Haremos una instrucción para acuerdo en donde proceda. Y conviene pues señalar que una por una se vaya revisando para que se convierta esta posibilidad en la toma de acuerdo, de darle salida y término al procedimiento de cada uno de los temas que están aquí listados en una lista. No es que no lo encuentre, pero vamos a hacer a la compañera, le podemos pedir que nos vaya diciendo uno por uno. Yo propondría que se estableciera la idea de revisar los asuntos que habíamos visto la vez pasada, de las resoluciones sobre eso. Sí, de hecho, nos acompaña aquí el licenciado del jurídico de la Fiscalía con relación a las pensiones, a las iniciativas que hay sobre pensiones. Entonces, había 7 o 9, ¿no? no, hay 8, son 7 iniciativas que entran por el Ejecutivo y una por diputados. Entonces, si le parece, podemos ver uno por uno. Sí, claro que sí. Usted puede rápidamente decir cómo se va a resolver. Déjenles comparto una ficha informativa de cada uno de los proyectos. Se las comparto. Si me permite, diputado, esto sucede, explicarles a los miembros de la comisión que de manera económica y de manera directa, este órgano técnico ha estado en constante comunicación con la Fiscalía General del Estado y específicamente con el licenciado Salvador Rivas Domínguez, quien nos acompaña, para ir recabando la información necesaria que ustedes la tuvieran el día de hoy para agilizar pues, el conocimiento de estas iniciativas respecto y en particular sobre el tema de las pensiones para agentes caídos en cumplimiento de su deber. El licenciado Rivas nos ha hecho el favor de elaborar unas fichas técnicas y traer consigo también un juego de la documentación de cada uno de los casos que es pertinente que ustedes conozcan para tomar la determinación final sobre el dictamen que se va a elaborar. Muy bien. Va a compartir una copia de los requisitos que nosotros a los niveles administrativos de la Fiscalía que se nos solicitan a los familiares, que esos requisitos vienen siendo el acta de matrimonio, acta de nacimiento de los menores en caso de que los hubiera, y lo de los juicios de jurisdicción voluntaria en caso de que sea concubinal. Nosotros anexamos lo que es la hoja de servicios de cada elemento, de cada compañero, con el fin de ver si ellos deben aportaciones al fondo propio de pensiones o bien entraron después de la nueva ley de pensiones del 2014. Entonces, en caso de que este compañero haya entrado anterior al 2014, es un hecho de que va a haber aportaciones a fondo propio, a su fondo propio. Esto en virtud de que en el 98, si no me equivoco, el régimen cambió para la mayoría. Está el concepto de pensiones y los que entraron del 98 al 2014 entraron cotizando, sin cotizar, entraron en el CHISAL, o Servicio Médico de CHISAL, pero sin cotizar a su fondo propio. Entonces, esas personas que entraron del 98 al 2014 y supongamos fallecieron en el 2015, van a deber aportaciones por todo ese tiempo. Entonces, esas aportaciones omitidas por el patrón y por el trabajador van a ser sufragadas por el Ejecutivo. En este caso, en el documento que les compartí, ahí viene un anexo de el presupuesto viene siendo el catálogo de objeto del gasto del 2019, donde existe una cuenta, una partida presupuestal especial para esos casos donde los compañeros no aportaron su fondo propio. ¿Sí? Es una partida presupuestal por parte del patrón y en este caso por parte del trabajador, denominada aportación patronal por reconocimiento de antigüedad por una cantidad de 3,5 millones. Eso es en caso del patrón. Y en caso del trabajador es una aportación empleado por reconocimiento de antigüedad de 2 millones de pesos para las aportaciones omitidas por el compañero. Eso para subsanar la falta de aportaciones por el lapso que estuvo la ley de pensiones.
Entonces el procedimiento que seguimos nosotros ahí es, recabamos la solicitud de la familia, donde nos solicitan ya sea una compensación, que se incluya la compensación, o bien que se incluya la compensación y el salario. Son dos cuestiones, o únicamente el salario en este caso. Depende de si es accidente de trabajo, riesgo de trabajo, ya se determina en Secretaría General del Jurídico de la Secretaría de Hacienda y ahí en la Fiscalía, para ver si procede los ambos, compensación y salario. Desde mi punto de vista muy particular, tendría que operar las dos, el sueldo, el salario y la compensación por formar parte del salario. Entonces, es exactamente que se sigue a grandes rasgos. Se presenta la solicitud por parte de la familia, se recaban hojas de servicios, constancia de estudios de los menores en caso de que subiera, para que se apoye también para una beca de estudios a los menores hasta en tanto cumpla los 25 años, siempre y cuando estén estudiando en una institución de carácter público. Eso es lo que viene en la iniciativa, en el proyecto de iniciativa. Se recaban esos documentos, se envían a Secretaría de Hacienda Jurídico de Hacienda lo valida y a su vez lo manda a la Secretaría General, a la maternidad, para su validación. Una vez que se validan los proyectos, se nos regresa a Fiscalía para recabar las firmas del fiscal y luego sigue el camino de nueva cuenta fiscal, Secretario de Hacienda, y luego Hacienda lo manda a la Secretaría General para la firma del secretario y del gobernador. Lo vuelven a regresar ya firmados y lo presentamos ante ustedes. Ese es el paso que hemos tenido hasta el momento. Que del estudio que hemos hecho de las carpetas de investigación, todo se desprende que fueron en cumplimiento de su ley que están en función y que por lo tanto procede el pago de su pensión. En este caso, ya sea salario o sea que se le incluya la compensación. Si tienen alguna duda, usted me dice. Yo creo que sí conviene que individualice usted cada una de las decisiones. Perfecto. Como información muy variada, porque todo ese requisito que usted tenía es parejo para todos. Es el proceso que se Pero sigue. que ya se diga a esta persona se solicitó esto, por eso, y vamos a poner uno por uno, para que sea un acuerdo individualizado. Ok. Entonces, si quiere, empezamos con el caso de Fidencio Liloya. Sí. Sí, él es un compañero que el 28 de enero de 2017, encontrándose sus funciones, lo mandaron a hacer un rondín en la carretera de Jiménez a Parral, en virtud de que reportaron una camioneta con nuez robada. Entonces ellos, al momento de ir a investigar ese hecho, dicen que no encontraron nada y mandan el reporte a la comandancia y les dan la orden de que se regresen. En el trayecto a Jiménez, me parece, había un enfrentamiento de crimen organizado entre supuestamente dos grupos. Entonces, al momento en que ellos pasan se termina el enfrentamiento en un entronque, aquí viene especificado, en el kilómetro 70, fue el enfrentamiento. Entonces ellos pasan, una vez que se concluye el enfrentamiento por ahí, y van los de ese grupo criminal por la carretera, y al ver la patrulla de los ministeriales, les disparan. ¿Sí? Y una de esas armas, de esas balas, hiere a uno de los compañeros, y en virtud de ese disparo pierde la vida del compañero. Entonces ahí estamos viendo que se encontrará en su función, dentro de su horario, su función. Y a él le están solicitando, ¿llegaron los dos? Al salario de la compensación. Él tenía ya tiempo trabajando en la fiscalía, entonces él únicamente va por el concepto de la compensación. ¿El salario no? El salario porque ya se lo está otorgando. O sea, el salario se lo está otorgando por medio de pensiones. O sea, a la esposa y al hijo. En este caso tenía un hijo ya mayor de edad que sigue estudiando. Entonces, nosotros al momento en que mandamos el proyecto de decreto de Secretaría de Hacienda, nos quedamos con una acusa que mandamos también a pensiones, y la Dirección de Recursos Humanos se encarga de ese oficio
aparte de que nos damos cuenta nosotros, lo presentan en pensiones para que ellos vean que ya está el proyecto, o que se tramita el proyecto de decreto para que se le pueda otorgar la pensión por lo pronto del sueldo a los familiares, porque recordemos que no viven en pensiones, en la ley de pensiones, por lo referido a la compensación. Entonces, por ese motivo estamos presentando la iniciativa, el proyecto, perdón, para que se incluya la compensación a la pensión. Sí. Muy bien, ¿les parece? ¿Los sometemos a votación? Sí. El sentido electrónico. Por favor. Con el nombre del presidente. Porque la idea es que a cada nombre conozca. Sí, tiene que ser individualizado. Él se llama Fidencio Holguín Loya. Se llama. Siguiente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputado, los que estén en la afirmativa respecto a la propuesta que se acaba de presentar del fallecimiento, el sentido del dictamen de la víctima Fidencio Holguín Loya, a favor de expresar su voto levantando la mano, señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Por la afirmativa y los que se abstengan. Informe a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones de la propuesta de la Junta Nacional en sentido positivo. Si les parece, pasamos al siguiente asunto. Pidiéndole que sea un poco más lacónico para la liberación de todos. En este caso son 2 compañeros que fallecieron en el mismo hecho. Son Rodrigo Iván Hernández y Omar Alejandro Sotelo Álvarez. Ellos están destacamentados en la ciudad de Ojinaga. Vinieron a la ciudad de Chihuahua a realizar ciertas instrucciones. En el trayecto de Chihuahua a Ojinaga se paran a desayunar donde habitualmente lo hacían, en Aldama. Llegan a una gasolinera, a un puesto de comida. Y como antecedente de esto, en el mes de febrero de 2017-2018, habían detenido en la ciudad de Ojinaga a varias personas con combustible de procedencia ilícita. Y traían varios litros o pipas de gasolina, de diésel, no se explica exactamente la carpeta de investigación qué tipo de combustible era, pero era de procedencia ilícita. Entonces los detienen, lo mandan los detienen y se sigue el procedimiento normal. Entonces, en base a eso, a los días de que detienen a esas personas, en la comandancia, se desprende la carpeta de investigación que en la comandancia de Ojinaga, al estar Omar Alejandro y Rodrigo, llega una camioneta, varias camionetas con varias personas armadas con equipo táctico, armas de alto poder, encapuchadas, y rodean la comandancia de Ojinaga, se bajan las personas y amenazan a esas 2 personas diciendo que no se meten en porque si se quedan metiendo en su negocio y se le va a ir mal. Así quedaron las cosas. En el momento de regreso, vienen ellos a Chihuahua a ciertas diligencias, van en traslado a Ojinaga, su destacamento, llegan a desayunar y cuando están desayunando llega una camioneta tipo Suburban polarizada al lugar donde están ellos desayunando, que era un puesto de comida, y de dicho mueble, de dicho vehículo, descienden alrededor de 8 personas fuertemente armadas, equipo táctico, encapuchadas, camuflajeado, todo, y sin decir nada empiezan a disparar a ese siniestro, donde pierden la vida dichos compañeros. Se encontraron varios casquillos percutidos de diferentes armas, de diferente calibre. Entonces, a consecuencia de eso, pierden la vida. Y están en funciones. Pretenden que están en funciones. ¿Cómo se llama y qué precio? Fue el 9 de abril de 2018. Omar Alejandro Sotelo y Rodrigo Iván Hernández. Y estos ellos empezaron, tenían poco de trabajo, tenían trabajando, uno tenía 7 años y el otro tenía 6 años.
ellos dos debían a pensiones. Entonces, por eso mismo también dentro de la iniciativa se propone el pago de la compensación y aparte, como ya decíamos ahorita, el pago de las aportaciones omitidas por medio de y para eso está la partida presupuestaria que ya se destinó. Pues, señor secretario, sobre todo con la situación. Sí, con respecto al proyecto con respecto al sentido del proyecto de dictamen, donde la víctima es Omar Alejandro Sotelo Álvarez y la víctima Rodrigo Ibarra Hernández, de manera positiva, los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. En torno a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Igual son dos compañeros que fallecieron en el mismo hecho, Juan Humberto Olivas Lozoya y Alejandro Reséndiz Valencia. Alejandro tenía 9 meses laborando, igual que Juan Humberto tenía 9 meses. Ellos los destacamentaron en las varas del municipio de Madera. Con lo referente a lo del mando único que se presentó en el 2016, no me recuerdo, se mandaron a los compañeros de la comisión estatal a diferentes puntos de la sierra. Dentro de ellos están estos dos compañeros, Juan Humberto y Alejandro, los cuales, una vez estando destacamentados en la comandancia de las varas, refiere la carpeta de investigación que igual llegan varias personas del crimen organizado, rodean la comandancia, pero estos sin dar palabra empiezan a disparar a diestra y siniestra y están los compañeros fuera de la comandancia, destacando que se encontraron alrededor de 737 castillos percutidos de diferentes armas de fuego. Entonces, ya se imaginan ustedes las lesiones que les causaron a los compañeros, estando dentro de sus funciones. Y ellos, por el tiempo que tenían laborando, 9 meses, no debían a su fondo propio de pensión. Únicamente el proyecto viene para que se integre la compensación. Entonces, estamos hablando de cuestiones que son la mayoría son crimen organizado y que se están afectando los intereses precisamente de ellos en diferentes puntos del Estado. Ahora, en este caso con el mando único, pues se está afectando al crimen organizado, pones personas de seguridad pública en puntos estratégicos para combatirlos precisamente a ellos. Pues eso te incomoda y aquí tenemos las consecuencias. Entonces, por lo mismo se presentan este tipo de proyectos, ¿verdad? Para no dejar en desamparo a sus familias. ¿Algo más? Con respecto al sentido del proyecto de dictamen, en donde la víctima es Juan Humberto Olivas Lozoya y la víctima Alejandro Reséndiz Valencia, los que estén de manera positiva, los que estén por la afirmativa. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Ok, continuamos con Mariano Rojas Duarte. El compañero tenía 7 años trabajando, 7 años 8 meses. Estaba casado, tenía 2 hijas. Se desprende la carpeta de investigación que el día 25 de mayo de 2017, aproximadamente a las 17:30 horas, un grupo armado compuesto de alrededor de 30 personas, igual rodean la comandancia de Villahumada. Estos hechos fueron en Villahumada. Esto en virtud de que anteriormente se desprende la carpeta de investigación, andaban investigando a los compañeros, habían reportado robo de ganado en las inmediaciones de los ranchos de Villahumada. Entonces andaban investigando todo eso, se siguen las investigaciones, al parecer se desprende de la carpeta de investigación que hay varias personas que están manipuleando el actuar de las corporaciones policíacas dentro de dicho municipio. Entonces, ese día, a esas horas, llegan alrededor de 30 personas igual, fuertemente armadas, estando compañeros fuera de la comandancia, tanto dentro, empiezan a disparar. En ese hecho resultaron 4 compañeros
fueron lesionados y fallecieron 2. Igual, se supone que es el crimen organizado, por medio del crimen organizado es atentado. Estando en funciones, estando realizando sus actividades cotidianas, llega el crimen organizado, igual dispara a diestra y siniestra, sin dar palabra, y ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad? 2 compañeros fallecidos y 4 heridos. Igual el proyecto viene, en el caso del Mariano, tenía 7 años, como les comento, 7 años, 8 meses, también debía aportaciones a su fondo propio. Por tal motivo viene el proyecto para que se integre su compensación al salario, que ya se le está percibiendo, está percibiendo la pensión a la familia, y aparte que se subroguen las dichas aportaciones omitidas tanto por el patrón como por el trabajador. Porque se da el caso, como les comentaba el licenciado, se da el caso en que, precisamente en este caso fue el primero que nos tocó de la actual administración, donde en pensión le dicen al ciudadano, no, si tienes derecho a tu pensión, mas sin embargo deben 80,000 pesos, 90,000 pesos de aportaciones, tanto del patrón como del trabajador, págalas para que te puedan dar la pensión. Entonces, pues es lógico, ¿no? Un Cristo a una persona que acaba de fallecer su esposo, que tal vez sea el sustento de la familia, pues que aporte dicha cantidad para que venga, para que se le pague, si es un derecho que está marcado por él. Entonces, también por ese motivo se inicia con el proyecto para que el comité ejecutivo se pague las aportaciones omitidas, tanto por el trabajador como por el patrón. Esta es una comisión de trabajo. Sí. Estamos tratando el asunto de un derecho básico de la familia, derecho laboral. Sí. Lo estamos presenciando. Es una curiosidad. Está saliendo en la prensa nacional en relación a una deficiencia. El hecho de que estos agentes de la autoridad cooperativos para la persecución del crimen en acciones de personal tan descaradamente sean objeto de una persecución individualizada, ¿no? Van y los buscan hasta el lugar donde operan los órganos, el lugar más seguro de un policía es su comandancia, eso se protege. En su caso. Y los 30 o 50 o quizás llegan con un equipo de alto poder y los matan con una manera de atemperar, establecer un mecanismo de terror de los agentes de la no de cualquier víctima, no de cualquier gente de la sociedad, de terror, porque estos atacantes son suficientemente poderosos como para hacer eso y burlarse del conjunto de la sociedad. Digo, este es un tema muy propio de eso. El honorable presidente en sus conferencias mañaneras pueda recibir un mensaje de Chihuahua donde se le pida que los primeros trabajos encargados a la Guardia Nacional sean la persecución, la identificación y el combate a estos grupos en específico que atacaron las bajas con el manejo de que ya no hay seguridad ni de los hombres más pertrechados del gobierno, ni de las poblaciones suficientemente claramente difíciles de ubicar como zonas de peligro. Lo único que esto merece es que haya una atención especializada de la tremenda Guardia Nacional, que con el mando civil de detectives expertos y el apoyo correspondiente de ayer los senadores, porque bueno, López Obrador felicitó a todos los senadores de todos los partidos y de los independientes por el acuerdo que hicieron ahí y lo que ratificaron, y la constitución de una Guardia Civil que debe tener una tarea. Si nosotros decimos, bueno, en Chihuahua se pide que un objetivo, además
además de darles la pensión médica y los alimentos a su familia, a los que quedaron vivos, se les da justicia, tenemos que decir, hay que perseguir a los criminales. Si no se pone como tarea de la Guardia Nacional perseguir este tipo de criminales, no va a haber quién. Cualquier gente en cualquier pueblo de esos, el solo hecho de hablar del tema corre peligro. El solo hecho de mencionar que hay problema. En todos los pueblos chiquitos y grandes del medio rural, y ya no en el medio rural, en el corrido de Chihuahua se conoce que hay un pueblo que se llama Villahumada. Si en Villahumada, donde pasa todo el mundo a comprar, ¿cómo se llama? Asaderos. Ya no tienen posibilidad de quitar el testigo por transitar en el camino donde entró Benito Juárez, donde salen tantos mexicanos que regresan a Estados Unidos, si no tienen en un punto urbano que se llama Villahumada la seguridad de que no los maten en la calle. Digo, aparte de estos eventos, ustedes acuérdense, todos los acontecimientos de los enfrentamientos que ha habido de grupos que son casi destacamentos de un ejército que se enfrentan, a veces se enfrentan entre ellos, pero este asunto que estoy reportando son ataques de los grupos delincuentes contra los órdenes de nomás porque no les gusta que estén ahí y que se enfrentan de lo que pasa. O sea, no es una cosa, no es un movimiento caliente, es una curiosidad que nosotros pondríamos aquí en esta pequeña comisión de trabajo, es decir, que además a estos agentes del orden público que están encargados de enfrentarse directamente al crimen organizado con armas, fueron superados por la cantidad y la calidad de las armas, por la cantidad de los combatientes, porque atacar a una comandancia de Villahumada con 30 atacantes, pues es una inmensidad de diferencia de poder. Y bueno, esto es tarea, no para el Público Relegado, es tarea para la Guardia Nacional. Y llevamos una atracción que puede parecer una atracción de carácter bueno, con toda la capacidad que se tienen los jóvenes nuevos que van a entrar, con toda la capacidad de los expertos que van a entrar de la Marina y de los militares. Bueno, que se ponga la tarea de perseguir a quienes están objetivamente actuando, directamente derivado del hecho delictuoso, del ataque, de la acción de matar a los órganos que representan al gobierno, al órgano de servicio de gobierno. Bueno, se plantea como no van a encontrar a ninguno de los delincuentes clásicos de la historia, pero evidentemente si van y preguntan en cada pueblo, la gente les dice quién chingos es el jefe de la pandilla en ese lugar, y cuando se enfrentan los de allá con los de acá, y se hacen enfrentamientos y hay muertos, ¿cómo le llaman? Por accidente, cuando los matan, porque por lesiones, de todas maneras, es un entrenamiento que debe de convertir a buenas personas. Yo digo que, aprovechando esta reunión y como no tengo nada que preguntar, vamos a mandarle una carta al profesor que diga que como ya hoy se aprobó en el asunto de Guardia Nacional, que escoja estas 8 tareas, 8, con la gráfica completa que diga a este grupo que nomás porque un día se robaron o defendieron o detuvieron a unos guachicoleros en Ojinaga. En Tabasco está bien que se roben un chingo de relaciones, porque hay mucha. En Ojinaga pues, debe ser muy poquito. Por quitar estas pajas, estos cuates mataron a agentes del Estado. Entonces, estos ejemplos que una descripción haciendo un poquito más extensa la información, diciendo, bueno, aquí hay 8 casos de la Comisión de Trabajo declaró darles derechos laborales a los familiares de los detenidos y está acordando que le llaman a la agencia de la autoridad para que ejerza una acción de persecución
lisa y llanamente sencilla para que se haga justicia. Y la justicia es pues, que detengan a los culpables y los juzguen. No estamos pidiendo nada más que eso. Entonces, es tarea directa para una concepción exactamente importante como la que se está discutiendo en todo el país. Quizá López Obrador está pensando en los de Ojinaga o en los otros casos de aquí, pero todos los asuntos de inseguridad, incluyendo la grosería de que lleguen hasta los centros de operaciones de los agentes de la seguridad para matarlos como castigo. Bueno, ¿para qué quieren matar a estos cuates a un agente de policía por castigo? Si sabemos que ya muertos ni siquiera van a tener tiempo de levantarse, de haberlos perseguido. Es como ejemplo para los demás. O sea, los delincuentes están generando el terror de combatir incluso a los agentes de la policía para que los demás aprendan de esa manera, como una onda que debe ser tratada por esta Guardia Nacional. Bueno, una buena redacción literal para poder, que además de este ámbito, para resarcir cierto tipo de beneficios a los familiares, se establezca la idea. En Chihuahua, el Congreso está pidiendo justicia. Que la Guardia Nacional se encargue de hacer justicia. En Chihuahua y en todos los rumbos del país donde haya ese tipo de... Yo diría que, pues cuando nos sacaremos una noticia en la página roja del derecho, evidentemente esto sería una curiosidad además que apoyaríamos el asunto de los mejores aspectos de la Guardia Nacional y diríamos, ¿por qué entonces este no es un asunto de ficción literaria, de si los militares son o no son expertos en ficción? Simplemente vamos a darle el valor de lo que tiene esta iniciativa de destacar miles, ya no recuerdo cuántos miles, de agentes de la Guardia Nacional compuestos por jóvenes nuevos, por elementos del Ejército y de la Marina y quién sabe qué más, con una dirección clara, capaz, civil o militar, pero suficientemente capaz como para que, bueno, pues nos dé la seguridad a los mexicanos de que hay un Estado de Derecho de desear que, pues cuando se miren, yo no digo que se acabe el crimen, no pretendo meter una cuestión sociológica. Lo que es importante es, así como el cuento este de la puerta giratoria, donde pues el otro día aquí deben haber ustedes leído que uno de los que me mataron aquí recientemente eran unos delincuentes que recientemente los habían detenido por una investigación. ¿Por diferentes delitos? Creo que era de los narcomenudistas. O sea, no de los fuertes, sino de los que andan en la calle matando gente. Por eso los soltaron. Bueno, quiero decir que los gringos de que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y entonces resulta que usted agarra a un peligroso culpable y delincuente y lo tiene que soltar. Porque bueno, ayer se aprobó una reforma. Sí. Y hay gente que no está de acuerdo en eso. Hay un montón de cuestiones que debemos nosotros, como entidades de seguridad, evidentemente ese tipo de cosas implica la idea de que aprovechemos este tema, que es un asunto sabroso, digamos, concreto, no es un invento, no es la idea de que pasen los términos, en concreto está pasando. Si usted recuerda que es lo de Yomán, bueno, yo le digo, en los bares, cerca de ahí hay una zona de madera en donde una vez se contó en la chingona esta de los asuntos por la luz, de que un día los policías municipales pidieron auxilio a los estatales y los estatales pidieron auxilio al ejército y el ejército fue y eran más de 200. Los delincuentes estaban ahí en el camino que va de madera Ejido largo y como las caricaturas, los soldados aconsejaron
de manera prudente, que no llegaron, porque si llegaban, los delincuentes iban a superar el número y el armamento a los 3 aspectos del ejército, la policía estatal y la policía municipal. Creo que la policía municipal era en 10 o 15. Y entonces, todo el mundo sabía pues, que no se retiraron, ¿no? Esperaban a que se casaran los delincuentes y se fueron. No sé si ustedes se acuerdan de esa, casi parecía una novela de Teresa, pero eso fue cierto, así como los de las varas ahora. Lo que pasa es que esto de las varas pues, no son llamados para que vayan a la acción delincuente, sino los delincuentes fueron a la comandancia. Y ahí, quiérase que no, tuvieron que esperar porque llegaron con armas suficientes. Por supuesto, se requiere que haya operativos implementarios, o sea, el derecho legal de que los delincuentes respeten a la nación, cuando menos que si se van a matar, que se enfrenten los que están en guerra y no haya acciones contra la nación inminente por casualidad, pasa por ahí así, ¿verdad? Este asunto podría ser una nota importante para el redacto de acá mañana, y aquí los 3 diputados nos juntamos y hacemos ya el dictamen de estos 8 casos, diciendo que está bien, le vamos a dar servicio médico y le vamos a dar una botana para que no se mueran, mientras se acuerdan de sus padres muertos, pero que este Congreso pide justicia, que pide al presidente, que como ya va a estar en sus manos, la Guardia Nacional va a ser una parte de la Policía Nacional. Va a haber intenciones del ejército. El presidente es el jefe nato del ejército. Le corresponde ahora mandar. Ya el Congreso legisló y pidió bases de leyes que ponen aquí. Y obviamente, yo creo que para mañana las cosas, bueno, a lo mejor tienen que recordarse los congresos estatales, pero es oportuno que este Congreso, claro, la responsabilidad aquí de los 2 diputados, y yo les apoyo, es de la nota sobre los capturas de y que persiga a los responsables de estos 8 casos de muerte que, como sucede, es una desgracia. No en la parte alta de la ciudad, oiga, en la parte donde todo el mundo pasa con esto, ¿no? La carretera panamericana pasa por Villamara. Usted no puede dejar de pasar por Villamara, donde ven a hacer, porque no hay otra manera de pasar. No puede irse por un cerro de lado, tiene que pasar por ahí. Ahí no están matando. Oiga, no nada más en una zona urbana de Chihuahua, es una urbana. Entonces, con esa curiosidad, y entonces nos debemos acabar de decir rápidamente aprobamos estos dictámenes y luego lo mandamos como un ejemplo concreto a López Obrador y a la Nacional en favor de mencionarlo en las pláticas mañaneras que tiene a las 6 de la mañana. No llegará para mañana, pero puede llegar para la bueno, esto es sencillamente literatura. Haga una idea de sencillo. En la función de trabajo resuelve asuntos de derecho laboral, pero aquí pensamos que queda en el derecho a la justicia de estas justicias. 8 que recientemente se han actuado. ¿De cuántos meses hace que pasó esto? ¿Un año? Sí. En el último año apenas hay 8 casos que se deben de considerar como una razón para que hagamos la petición de que, junto con darles el derecho a la atención y a las despensas, se considere que tienen derecho a la justicia. Y la justicia es que la Guardia Nacional actúe en concreto estos casos y los otros 800 que se siguen investigando, lógico, por parte de nosotros todos esos. Sí, pero yo digo, la Guardia Nacional es la que está diseñada como una orden de poder suficiente para enfrentar militares. No hay otro. Cualquier grupo, por ejemplo, es un interés
gusto, diputado, que nada más, si me permiten, y como sugerencia, pudiéramos acordar, pudieran ustedes acordar en este momento, que se elaborara una iniciativa como punto de acuerdo de urgente resolución para subirlo al pleno el día en que se aprueben o se suban para dictamen, para aprobación de dictamen de estos asuntos, para que se fueran como una iniciativa directamente ya. Pero mire, yo digo que hay que ver en concreto caso de los 8 casos. O sea, si nosotros hacemos una relación de dictamen que se componga de 8 dictámenes para generar bueno, la Comisión de Trabajo resuelve, désele los derechos laborales y resuelve. Como no son esas facultades, porque somos apenas unos abogados de derechos laborales, solamente planteamos que hay algo que falta, que nosotros no podemos dar la justicia. Le pedimos al jefe de la Guardia Nacional que está hablando que tome como los primeros casos eso de Chihuahua. Entonces lo que nos está Como un complemento es al dictamen que vamos a una carta. nada más para dejar claro, y entonces, sacamos una copia del dictamen que se va a aprobar, donde va un agregado que dice: les damos el derecho a las despensas y a la pensión médica, y además decimos que le falta la justicia y planteamos a la Guardia Nacional, ahora sí que eso ya en el documento del dictamen. sí en el documento. Es decir, usted lo que nos indica es que se elabore un solo dictamen con los 7 asuntos, son 7, ¿no? 8. Son los 7 y que tienen ustedes aquí. Sí, o sea, son 7 asuntos que nos envía el Ejecutivo para ser dictaminados. Entonces, un dictamen con los 7 asuntos y un comentario o agregado por parte de la Comisión en el sentido que usted plantea. En el sentido que usted plantea. No a manera de Esta exhorto. pequeña comisión resolvió el asunto de las despensas Sí. y de los medicamentos, pidiendo que no nos tomen tan caros. Ajá. ¿Verdad? Pero la justicia no es tarea de esta comisión. Le pedimos a López Obrador como jefe de la Guardia Nacional que tome como casos a tratar estos 8 eventos, o 7. Sí, de acuerdo. Mi pregunta es, lo que usted plantea es que se envíe como exhorto al gobierno federal para que se actúe, o nada más como un comentario. Una carta abierta. Perfecto. Muy bien. Claro. Así como Ustedes así tienen la bien aprobarlo. lo mismo hace. Sí. Entonces, pues ya no tengas que nos estoy diciendo lo que trae ustedes en lista. Faltaría únicamente un. Bueno, sí. Lo ocultamos. Bueno, no se ha votado el sentido de ese último que fue el de Emilio. No, este fue el de la Mariano. Faltaría el de Emilio. Sí, faltaría el de Emilio. Entonces, Entonces, votamos este. o si quieren, O coméntanos el otro y lo juntamos. El caso es el Emilio González Vidal. Él era un agente de ley de tránsito, tenía 3 años y 4 meses laborando. Este es un caso especial. Vaya, él saliendo de sus funciones, de su servicio, el día 10 de agosto, aproximadamente a las 6 de la mañana, él sale a las 6 de la mañana para dar turno de noche, él oficial de tránsito, como les comento, aquí en la ciudad de Chihuahua, sale de la Dirección de Ley de Tránsito en su vehículo particular, a un uniformado, trae sus insignias, su uniforme, todo, con pintura, cruza el Ortiz Mena para llegar a la ciudad para cargar combustible. En ese momento que está cargando combustible, llega un vehículo con 2 personas y empiezan a disparar. Disparan con dos tipos de armas de fuego y a consecuencia de lesiones producidas pierden la vida. No precisamente de esta carpeta de investigación, como les comentaba, todos los asuntos están siendo investigados, están abiertos. Se desprende de otra carpeta de investigación de que una de las personas participó como halcón del crimen organizado. En el caso específico, él refiere, en esa carpeta, refiere que ha participado en varios eventos como halcón, alrededor de 7, 8 eventos. Este hecho de seccionismo se le imputa a 2 personas y dice que esas personas han ejecutado muchas personas,
que él tenga conocimiento, refiere 6, 7 eventos, uno de ellos una persona que estaba limpiando parabrisas y que por gusto lo mataron, otro que estaba cerca de una casa de seguridad tomando, que también por eso lo mataron para que no calentara supuestamente la colonia, algo así. Entonces, al parecer también se desprende de una declaración de la esposa, no en una carpeta de investigación, de la concubina de Sergio Emilio. Dice que una semana antes de que lo mataron había sido amenazado por unas personas que había detenido por comunicación de caso. Pues él únicamente le platicó a ella, a su concubina, y que ese antecedente que no obra en la carpeta de investigación. Pero derivado de la otra carpeta que les comento, pues estamos hablando igual del crimen organizado, ¿verdad? Que está intentando contra las corporaciones públicas, en este caso en contra de Sergio Emilio, el cual estaba viviendo en concubinato con Jessica Isla, la cual tenía un periodo de gestación aproximadamente de 3 meses. Entonces fallece Sergio Emilio, no se le otorga la pensión a ninguno de ellos. No se le otorga tampoco a la familia, tengo entendido, porque antes en la ley de pensiones únicamente era descendientes y cónyuge o concubina, no era para ascendientes, en este caso para los padres. Entonces no se le otorga pensión a nadie. Esta persona, Jessica, inicia un juicio de jurisdicción voluntaria para el reconocimiento tanto de la paternidad como del concubinato. Acredita, presenta la solicitud ante nosotros y se inicia con el trámite correspondiente. Aquí cabe destacar que nunca se le otorgó ni pensión ni compensación a tanto ella como su menor hijo. Por lo tanto, el proyecto que presentamos nosotros viene para que se le pague la compensación como el salario, de manera retroactiva. O sea, es decir, desde el momento en que privan de la vida a su familia hasta en tanto no se emita el proyecto de decreto. Ese sería el último de los certámenes de las iniciativas del Ejecutivo. Y entonces faltarían 2 de ser votadas por la Comisión. 23 años. No, él tenía 26 años de edad, pero tenía 3 años, 4 meses en la corporación. ¿Es antigüedad 23 años? Sí, ahí fue un error. Bueno, no, pues, con respecto al sentido del proyecto de dictamen, de manera positiva, en el caso de la víctima, Edgar Mariano Rojas Duarte, y la víctima Sergio Emilio González Vidal, los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ¿Quieres comentar a continuación? Estaría faltando la iniciativa de los estados. Sí. Faltaría una iniciativa más respecto al tema, que es una iniciativa que se hace desde este propio Congreso por diputados. Rocío Sarmiento y el diputado Lorenzo Parra. Efectivamente. Y que también, por instrucciones de la presidencia, se solicitó información a la Fiscalía respecto del estado que guarda la investigación y primero si existe una investigación en el caso de estos 2 agentes y cuál es el estado que guarda. También el licenciado nos va a compartir un poco de esa información. Sí, le comento que ya anteriormente había tenido una plática con el licenciado Muñoz, donde me comentó algunos asuntos y yo a su vez pedí información a la Dirección de Recursos Humanos para que nos dieran los antecedentes sobre estos 2 compañeros. El día de ayer nos llevó un oficio antier tanto al fiscal como con la atención del director de Recursos Humanos para que proporcionaran la información del expediente de esas 2 personas. Desafortunadamente al día de hoy, hasta el momento, no me la proporcionaron de manera difícil. ¿Sí? Entonces quedaría pendiente que tal vez la semana que entra me comprometo a traer toda la información que tengamos con respecto a estos 2 asuntos, sobre todo uno que sería el dictamen médico, otro la carpeta de investigación, cómo se desprenden los hechos, los salarios sobre todo, para ver cuánto se les va a otorgar,
y ver si deberían aportaciones al fondo propio y todo eso. Entonces, si gustan, yo la semana que viene me comprometo para tener toda esa información de los requisitos para iniciar con el proyecto. Y si me permite, entonces, dado lo anterior, este órgano técnico se compromete también a presentarles esa información y en su momento someter también a consideración de ustedes la elaboración de un dictamen previo a la indicación del sentido del mismo. Parece bien. Bueno, entonces damos por hecho que se aprobaron estos dictámenes. Los que inicialmente se manejaron se cierran en solo dictamen, los 7 casos. Se agrega el mensaje a la Guardia Nacional y luego se hace una oportuna comunicación. Yo considero que si esta comisión debe de vigilar que se haga la elaboración de la información del acuerdo que va a ser el dictamen que se supone que va a estar a favor. Y una vez que se apruebe a favor, lo que sea rápidamente, pues que se redacte esa difusión de la resolución para que se incluya ahí la carta abierta que va a meterle con todos los compañeros y más hacia el observador. Yo diría que debamos de hacerla de manera rápida, tan fácil como que vigilen la redacción y luego dar por hecho ahorita que están aprobadas y elaborar el dictamen. Una vez ya por hecho que lo estamos aprobando anticipadamente, porque si no mandamos este mensaje ahorita, entonces es como si no propondría que este asunto en especial se le dé curso dando por eso. A reserva de ver la redacción, tenemos por aprobar la redacción que usted haga y obviamente después de contenido pide la referencia al asunto de la Guardia Nacional y poder pensar en las primeras reuniones del Comité Ordinario para promover el acuerdo del Congreso. Si logramos hacer que el día primero de los lunes, mediados o 3 de marzo, pues se pueda mandar esa decisión. Que busquemos la manera en los órganos de discusión del Congreso de que se diga en este acuerdo hubo un apartado de estos 7 casos de justicia tiene la necesidad de avanzar en la decisión de la Comisión de Trabajo por Justicia Laboral y que se plantea la necesidad de que se haga posible para el asunto pendiente de la justicia en relación a la muerte de los y entonces poder tratar de una declaratoria. Hay por ejemplo la idea en este Congreso de que hay una Comisión de Comunicación Social que lo que sabemos que ha sido modificada y que va a haber representantes de todos los partidos como un tipo colectivo de difusión. Entonces, que se le diga al secretario de Asuntos administrativos, que es a quien pertenece la asociación, ¿no? Sí. Que haga funcionar esta comisión. Va a haber un coordinador, y yo no sé quién es, para que entonces esta comisión ya diga, oye, difunde esto, que haga una declaratoria suficientemente abierta para que se diga. El Congreso de Chihuahua ya es la primera tarea de gobierno para dar 7 casos de 7 ejecuciones. La Comisión de Trabajo resolverá sus derechos laborales sobre la comisión, declara que no es facultad de cargo de órganos tan eficientes como la Guardia Nacional que reciben y que se convierte en un saque de presidente del gobierno, porque es claro que el jefe de esa Guardia Nacional va a ser presidente del gobierno. Ya no cuenta, pero no, ya está nombrado el Garín, que es el acto del ejército, pues va a venir le mandamos una cartita al profesor y obviamente para que se encargue de leerla se la publicamos en la nota roja de Chihuahua y yo creo que
parece que les podemos es un mecanismo de felicidad. No para darnos, pero es que tenemos la oportunidad ahorita, conociendo estas cosas, las curiosidades de cómo se dan los hechos. No es lo mismo cuando uno lo ve en el periódico, cuando uno se da cuenta de cómo están los posibles significados, no nada más de la población, de cosas esenciales. El gobierno, requerimos que apoyemos la Guardia Nacional del Observador con la idea de que le dé contenido. ¿Qué contenido es? Estos hechos son estudios. Nada está inventado. Es la pura descripción de la realidad de las personas en estos meses de Chihuahua. Y así como pasa en Chihuahua, pasa en Quintana Roo, pasa en la República, pasa en toda parte. Se requiere que la Guardia Nacional se requiere que la Guardia Nacional no pueda limpieza por estos casos. Yo creo que le daría la base por eso. Ya, independientemente de si el comandante es indicado, si lo que pasa es que la Guardia Nacional existe. Entonces, les parece que se ha por recordar eso. Y hay un montón de asuntos más que la compañía tiene. ¿Cuáles son los? Sí, mire, lo que pasa es que el acuerdo que se había tomado por parte de ustedes era, incluso desde el inicio de esta reunión, ya habían visto todos los asuntos, puesto que se les envió con anticipación un resumen de todos ellos, de manera tal que pudiéramos dejar sentado en esta reunión que los asuntos han sido del conocimiento de los integrantes de la comisión para entrar al análisis posterior de ellos en subsecuentes reuniones. Ahora, si pudiéramos decir, hacemos más, demos por hecho que hacen todo el mundo. Si demos por hecho que los que sean asuntos sencillos, vamos a verlos. Bien. Porque son un montón, son cuántos. Como 20. Entonces, más vale que todos se acuerden. Yo no les digo nada, pero parece ser que. Con mucho gusto, si ustedes nos indican qué asuntos quieren deben analizar en este momento y con gusto todos los ¿dónde está el ejercicio que me mandaron diciendo que ya trabajaron? Parece que la directiva del Congreso se convirtió en adivino de nuestras necesidades. Hay un oficio que dice ser diputados y diputadas que presiden las comisiones de la 66 legislatura de Chihuahua presente. 22 de febrero de 2019. ¿Hoy 22? Sí. Sí. Hoy, sabiendo que nos íbamos a reunir, y seguramente que con una dedicatoria especial, dicen, en atención a lo acordado por la mesa directiva en reunión de fecha 22 de febrero del año en curso y con fundamento establecido por el artículo 75, fracción 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Chihuahua, solicitamos se lleve a cabo el estudio, análisis y dictaminación de los asuntos turnados a la comisión que usted preside, en específico de las iniciativas cuyo plazo de resolución haya vencido. Y bueno, las que no hayan vencido. Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo que dispone en el artículo 131 de la citada ley en relación a los distintos plazos con los que cuentan para dictaminarse los asuntos turnados a comisión. Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración. Atentamente el presidente Jesús Villarreal, vicepresidente Misael Maínez, prosecretaria de Yanira, segundo vicepresidente Omar Bazán, prosecretaria Lourdes Valles, primera secretaria Yanet Francis Mendoza, prosecretaria Marta Joselina Lemos, que aquí presente, segunda secretaria Carmen Rocío, prosecretario Lorenzo Arturo Parra. O sea, prácticamente toda la directiva. Este asunto apenas lo arreglaron y ya se van de acuerdo y ya no repartieron legislativo. Yo digo que aprovechemos para que esta comisión, hasta donde se pueda, resuelva las cosas. Si nosotros hacemos esto, estaremos cumpliendo una instrucción. Yo no sé si la diputada nos puede informar por qué se prometió, pero
coincide con la ansiedad de los temas de si pudieras informarnos cosa por cosa de lo que proceda sin tener que esperar más resolver ahorita, ¿cuántos años son 20? Son 20. Se puede ir uno con uno así como Bueno, la siguiente iniciativa, la 147, nada más que no la tengo para proyectarla, es un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, así como a las cámaras de diputados y senadores de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión y de los congresos locales, y así como los 32 estados de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para instalar lo antes posible una mesa de diálogo y de trabajo con una representación de las organizaciones de exbraceros a fin de elaborar una propuesta de común acuerdo que permita al Estado mexicano dar una solución digna y definitiva a la legítima exigencia de los compañeros exbraceros. A raíz del convenio de los trabajadores temporales en los Estados Unidos de América, México y Estados Unidos, se hicieron acuerdos en los que se comprometía a aceptar trabajadores mexicanos que laborarían legalmente en aquel país, a fin de subsanar el déficit de los jornaleros que se originó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea durante los años 1942 al 67. Este convenio había acordado que del salario de los trabajadores se deduciría un 10% para constituir el Fondo de Ahorro de Campesinos, que sería reembolsado a su regreso a México, aún teniendo la promesa de bueno, este fue el caso de 50,000 trabajadores. A raíz de esto se creó, bueno, esto es lo que generalmente dice la iniciativa, es para la instalación de una mesa de diálogo y trabajo con relación a los exbraceros. Eso es lo que establece la iniciativa. ¿Y el de quién es? Del diputado Francisco Chávez Herrera. Pero eso no es otro, para el tema del pago del No necesitará una mesa para negociar. O sea, es un exhorto para instalar una mesa de diálogo y de trabajo. Recibir a los exbraceros de Chihuahua sobre el asunto de los exbraceros de todo el país. Se les da una acuerdo que necesita tener información concreta de cuál es esa problemática, es un problema de todo el país. Hay cosas que no conocemos bien. Y nosotros podemos pensar que va a estar difícil ubicar el tema. Necesitamos que alguien nos ubique en la realidad de cuál es el tema. O sea, a raíz de toda esta problemática, se creó un fideicomiso, precisamente para subsanar todo. Por eso. Pero este convenio no tiene capacidad no sabemos qué propuestas tengamos. Lo que sí tenemos que hacer es que alguien nos diga, bueno, ustedes están en los como son diputados, algún va a hacer, se lo ocurre si tenemos facultades o no, eso está por verse, tenemos que investigar. Yo creo que estará una mesa de negociación. Si tienen nada que negociar, no proceda, porque aquí vamos a hablar para negociar qué. Si vamos a plantear el juicio de que la lana de los groseros se lo robaron los mexicanos que estaban en el gobierno cuando la lana, pues lo podemos poner, pero no podemos poner. Por supuesto, lo que sí podemos hacer es investigar qué es lo que se ha acordado. Y yo, preguntándole a la gente que salga, se incluyó pues un acuerdo del gobierno de la República, ya no recuerdo cómo está haciendo donde se acordó crear un fondo para darle una lana a los que están reclamando que se les pague sus impuestos. No más porque la gente aceptó que sí es cierto que es convenio que estaban en el sector de los derechos, que el 10% de sus salarios nadie lo regaló, que lo creyeron los gringos en los bancos, que después, algún tiempo después, los gringos le entregaron esa lana que quisieron a una parte del gobierno mexicano y así no desapareció. Pero como si iba a hacerlos, alguien se puede decir, bueno, por lo pronto vamos a reconocer que si les damos entonces se declaró que
todos los que se apuntaban, hay una lista, tienen derecho a eso. ¿Quiénes tienen derecho? Los que se apuntan. ¿Por qué? Pues porque si dicen que son viudas, que son hijos, la verdad es que no se comprobó eso. Pero sí se declaró el derecho a los brasileños a pedir una lana que finalmente es una cantidad ridícula, muy pequeña. 38. Sí, pero es que 35 pesos de casa en una semana. Evidentemente, yo creo que lo que sucede es que nosotros hagamos una decisión en este asunto rápido, pues para entrar en el tema, que tomamos el acuerdo de hacer una reunión especial de investigación para ver qué podemos nosotros hacer sobre eso. Y si hay necesidad de tomar un acuerdo de gestoría de este Congreso a favor de lo que están pidiendo sus derechos, bueno, nosotros acudimos ante el gobierno federal, ante la Cámara de Diputados, pues para que se ratifique ese derecho que ya se declaró por ellos. Podemos pensar que declaramos que el presidente lleva la información, que no, bueno, si estuvieron durante toda la Segunda Guerra Mundial trabajando en Estados Unidos, ¿cómo les van a satisfacer con un 10% de 35 pesos? Eso ni siquiera nosotros vemos que permitió Trump. Yo creo que no podemos tomar decisiones que no podemos declarar que este asunto le damos trámite, porque nosotros, si hay una iniciativa de crear trámites, no podemos tampoco lavar las manos y decirnos que no tenemos capacidad ni conocimiento. Vamos a decir que tenemos que investigar qué facultades tenemos y con base en las facultades ayudar a los reclamantes. Quizá mandar un mensaje ahí de que los derechos que les dio la Cámara de Diputados, después de ¿cuántos años hace? De los que se fueron a combatir a él con la Segunda Guerra Mundial. En el 45. No, Hace ¿En el 60 años. 45? Yo, no, 75. 76 años. Aquí- Bueno, fue en el 40. Aquí del año. estamos viendo los sarmientos. Evidentemente, ¿cómo van a acreditar ellos que tienen derecho? Hay que decir que tenemos que repetir lo que acordó la Cámara de Diputados Nacional del Congreso. Y con base en eso, bueno, pues meter una idea de que los derechos que le da ese acuerdo de la Cámara de Diputados solamente pidamos que se acuerden mis valores, de cuando la Cámara de Diputados dijo que tenían derecho a una lana, pues que no se actualice ahora con base a los criterios económicos de inflación, y que entonces nosotros apoyaremos esa gestión de esos traseros de Chihuahua, porque así como tenemos la posibilidad de apoyar a los de Chihuahua, pues tenemos los de Zacatecas y a veces cuando se juntan aquí vienen gente de otro estado, pues, solamente como una iniciativa a los que reclaman que se atiendan. ¿A quiénes tenemos que reclamar eso? Al gobierno federal, que tiene la obligación de pagar esos beneficios que declaró la Cámara. Ahora, esa sería una salida para resolver cosas a favor de ellos sin saber qué estamos pidiendo, porque no sabemos qué estamos pidiendo. Eso sería que le demos un curso, tomamos el acuerdo de declararnos en los tres honorables de toda esta comisión en comisión de práctica para estudiar el caso y hacer esta reflexión y apoyar a nuestro proyecto. Yo diría que tiene muchas razones, ¿no? Nos sigamos que nos ayude. Los de Gamarra estamos. Sí tienen muchos verdaderos. Oiga, yo diría que de los temas pendientes, a lo mejor estudiáramos los casos, Sí. cada quien, ya nos mandaste la información, Sí. yo no los he estudiado, para serles sincero, ¿eh? Entonces, Y luego en la siguiente sesión nos podemos discutir, no sé qué les parezca. Sí. Digo, ya avanzando con esto, ¿no? Con esto que avanzamos ahorita. Sí, pero que hay un que avanzamos en el. Sí. Vamos a declararnos en comisión para estudiar. Ah, mira, Nada más. ya vamos avanzando. Así como lo plantearon, pues, así nos vamos. Ahora, otro es más fácil. Algunos son más fáciles. no, pues es que mejor que se vayan a... Lo que proponen ustedes. Sí. Es que ya nos mandaste, entonces Sí, lo estudiamos. Y lo estudiamos y luego ya. Y en la siguiente Sí, reunión, sí, que la podemos hacer pronto en la siguiente reunión, Bueno, vamos a hacer una cosa. para no darnos... Ustedes nos hacen el favor de que a reuniones formales le agreguemos una reunión de trabajo. Toda la lista de los 20 asuntos los leemos, nos enteramos Y ya y lo los vamos a invitamos a usted
un café aquí para que Sí. ¿no? Porque ahí nos vamos cosa por cosa, estamos de acuerdo. Porque habrá cosas muy fáciles de arreglar, ¿no? Sí, Y habrá cosas que son que imposibles. están fuera de nuestro alcance. Tenemos que definir que Perdón, lo de los extranjeros es un fideicomiso. Digo, habría que ver si el presupuesto le asignó recursos. hay que saber todo eso, por eso tenemos que investigar. Entonces, Entonces, si parece, damos por hecho que los otros 19 asuntos se juntan con el tema. No, ya no serían 19 porque de las pensiones son se quitan, ¿quedarían cuántos? Unos 10. más o menos. 10, 12. 10, 12. Entonces quedarían pendientes los 10, 12 y haríamos la idea de que cada uno de nosotros Sí, y ya y luego pues nos juntemos para hacer que ven aquí, los que son de fuera, cuando venga la Juárez, se viene para doblar. de volada. Y aquí Si no, no la verdad. nos hace el favor de atendernos en su oficina. Sí. Con mucho gusto. ¿Dónde se realizan ustedes? En el piso 7, pero igual ustedes nos dicen y vamos a su No, oficina también. es que la idea es apresurar cuando haya oportunidad de que ellos les vienen y por el trámite y cada cosa la vamos viendo. Con mucho Y gusto. entonces, en situaciones que ellos me dicen a que están aquí, yo Usted es del Congreso. a la hora que Ok. y apresuramos porque Sí. de 20 casos lo atendemos rápido, Ya, se van a quedar 10. Sí, Nosotros analizamos y ya nos juntamos para eso. Vamos a ver primero, le digamos a estos cuates que nos están hablando entre ellos. Ya estuvo. La diputada. Mandaron a todas las comisiones. Sí, yo sé, ya todo el pero sí, usted. Sí, de hecho, nada más comentarle respecto al oficio, que en efecto, en la mayor parte de los casos de las iniciativas que tenemos en comisión por tratarse de decretos deben ser desahogados en pleno. Entonces, el periodo ordinario que está provincial es el tiempo ideal para desahogar todos los asuntos. Sí, si pudiéramos, ¿qué día van ustedes? Ya vamos a estar aquí el jueves, el viernes. Entonces, si ustedes, Y ya la siguiente semana estaríamos Ah, el bien. miércoles y jueves. si Pues ustedes tienen El jueves podemos tener una plática de trabajo, Sí. que no sea un formal de la comisión, una plática de trabajo para ya dar curso a lo que sea. Perfecto. Ya cuando tengamos resueltos nos juntamos. ¿no? si me permiten hacer una propuesta adicional, pudiera acordarse en este momento, en esta reunión de la comisión, la siguiente reunión para darle formalidad y que los acuerdos que se tomaran en esa reunión del jueves que ustedes están programando tuvieran la validez y pudiéramos ya iniciar con la elaboración del dictamen, incluso la dictaminación del punto. Ah, muy bien, porque ya en esa podemos mandar a la directiva, los asuntos que para que se vayan. Así es, para no generar el trámite de la convocatoria para la reunión de comisión, en este momento se puede generar ese acuerdo y ya subir a la página del Congreso y Transparencia como acuerdo precisamente en la convocatoria para el próximo jueves a la hora que ustedes nos indiquen. ¿Cómo no era que gusta? ¿Usted? Normando. ¿No dejan nada de ese acuerdo? Sí. ¿Cuándo? ¿A qué hora estaría usted? Yo tengo sesión a las 11 del jueves. Ustedes nos dicen. Pues, Terminar. ¿de qué se siente? Terminando. ¿De qué se siente el jueves? ¿De qué se siente? Es la clausura de La la permanente. clausura permanente. Esa es la clausura del La de la hora. sí. Pues podemos hacer después de la reunión. El jueves después de la Más temprano. A las 12 tal vez, ¿no? Es que también necesitamos que no hagamos las cosas. ¿no? O sea, le esperamos a ella, pero a las 3. Usted dispara la comida ya. Con eso. Esto dijo que me le ves para hoy, a ver. Entonces, si fueran tan amables de aprobar el acuerdo para crear los protocolos necesarios. Sí, O sea, de acuerdo. A las 3 aquí. Puede ser, no sabemos la disponibilidad de la sala, sin embargo, en el piso 7 contamos con una sala de juntas, la cual pudiera servir para De hecho, es muy alto. En el piso 100, en la sala de grupo. A las 3 de jueves. ¿Está acordado? Sí. Con sentido la propuesta aquí los invito
nomás a votar el tema de reunirnos el jueves 28 a las 3 de la tarde, en el piso 7. ¿Usted por la afirmativa? Perfecto. Para que esos acuerdos tengan validez. Bueno, se da por hecho que se votaron los temas de la noche aquí. Sí, señor. Sí, salvo asuntos generales, esta reunión. Salvo asuntos generales, faltaría nada más ese punto. Sí. ¿Algún asunto general? Bueno, estamos por eso. Entonces, la carta de observador viene esa para